Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, evangelista de Soyo en español, y en esta ocasión vamos a revisar el ID de Soyo, es decir, la aplicación que utilizaremos para crear todo tipo de proyectos soportados por Soyo. Estos pueden ser, tal y como se muestra en la pantalla inicial de selección de proyecto, de escritorio, tanto para Mac como para Windows, Linux y Raspberry Pi, como proyectos web de consola y también aplicaciones nativas para iOS. El selector de proyectos también nos ofrecerá la capacidad de acceder a los proyectos recientes en los que hemos estado trabajando, así como las plantillas que están disponibles por serie y las que también podremos añadir nosotros. De esta forma, si trabajamos con una serie de proyectos que comparten una serie de elementos comunes, será sencillo crear nuestras propias plantillas como punto de partida para nuevos proyectos y acceder a ellas desde esta posición. Sea como sea, para el tipo de proyecto seleccionado siempre accederemos al espacio de trabajo de Soyo. Podemos mantener tantos espacios de trabajo abiertos como sea necesario y todos ellos compartirán la misma estructura en el diseño de ventana. En principio, lo que estamos viendo aquí es un proyecto de escritorio en el que siempre vamos a tener un objeto que representa el objeto de aplicación en lo que es el navegador de proyecto, a la izquierda, en la columna de la izquierda, y que reúne todos los elementos que nosotros añadamos al proyecto en el que estamos trabajando. Esto es tanto controles gráficos como clases definidas por nosotros mismos, subclases creadas a partir de las clases disponibles y otra serie de elementos importados desde el ordenador, como puedan ser gráficos, textos, recursos externos, etc. El objeto de aplicación, en todo caso, nos va a dar la posibilidad de asignar un icono, decidir cuál será la barra de menús que utilizaremos por omisión, así como la ventana que se presentará por omisión en el caso de que lo deseemos, o bien ninguna. El resto de elementos son los correspondientes a las ventanas que nosotros añadamos al proyecto y que serán las responsables de proporcionar la interfaz gráfica al usuario, y por cada una de ellas veremos que siempre nos va a mostrar los controles de una forma jerarquizada, así como los manejadores de evento que se dispararán como resultado de las acciones que nosotros podamos añadir. Cada uno de los objetos gráficos y de las clases disponen de sus propios eventos que nosotros podemos añadir siempre que deseamos y en los que siempre obtendremos ayuda de qué es lo que hacen, tal y como podemos observar aquí. Cada vez que nosotros seleccionamos uno de estos eventos o manejadores de eventos, siempre vamos a tener una descripción de qué es lo que hará en respuesta este evento al dispararse y, por supuesto, ejecutando el código que nosotros decidamos. Cuando añadimos nuevos eventos a un objeto, se presentará el editor de código, que es donde nosotros podremos añadir de una forma sencilla, utilizando el lenguaje de programación orientado a objetos Soyo, y que dispone de una característica única, muy recomendable para quienes no solo están empezando a programar desde cero, sino quienes provienen desde otros lenguajes de programación, y es que tenemos una ayuda contextualizada en todo momento. Así, si nosotros comenzamos a escribir, por ejemplo, dim I as integer o dim s as string, veremos que tenemos los típicos puntos suspensivos. Si nosotros en este momento pulsamos la tecla tabulador, accederemos a un menú contextual donde se nos mostrarán todas las posibles opciones que podemos seleccionar. De igual modo, vemos que si nosotros pasamos el cursor por encima de cualquiera de estas palabras clave, el ID de Soyo siempre nos va a ofrecer ayuda contextualizada en la parte inferior, indicando qué es lo que se espera en cada caso, cuáles son los parámetros que acepta, etc. Si volvemos al editor de ventanas, dentro de todos los editores que están disponibles, vemos que en la barra superior de herramientas encontramos las opciones que nos permitirán tanto acceder al editor de código, editar los contenidos para el elemento seleccionado, como por ejemplo este es el caso en un text area, bloquear la posición del elemento de forma que una vez que hayamos decidido su posición no la podamos desplazar de forma involuntaria,
así como mostrar el orden que recorrerán los objetos cuando el usuario pulse la tecla tabulador para saltar de uno a otro, o bien utilizar la característica automatización que se encargará de indicar el recorrido de los objetos en el orden que nosotros establezcamos. Una de las características también muy recomendable es las que nos permite en todo momento medir las distancias existentes entre los objetos que nosotros ponemos en el diseño de nuestras interfaces gráficas y que nos proporcionará toda la precisión necesaria para comprobar que el diseño de nuestras interfaces de usuario son las correctas y cumplen con lo establecido por las normas de usuario de interfaz de diseño de interfaz de usuario de cada una de las plataformas de destino. Ya sabes que varían en función de si estas son Windows, Macintosh o Linux, por ejemplo. Igualmente, aparte de esta herramienta de la barra de herramientas, encontramos otras que nos permitirán establecer el orden de posición en el eje Z dentro de lo que es la disposición por capas de todos los controles añadidos al diseño de la ventana, así como las diferentes opciones de relleno para el control en posiciones horizontal o vertical y las opciones de alineación entre controles y de distribución horizontal y vertical también entre opciones. Por supuesto, en la parte derecha puedes observar que hay un inspector que nos proporciona un acceso directo a todos los atributos o propiedades para el control seleccionado y nos permite así de una forma muy sencilla establecer una serie de parámetros en el comportamiento del elemento que tengamos seleccionado. Por ejemplo, si nosotros en el diseñador de ventanas seleccionásemos la ventana, vemos que el inspector pasa a mostrarnos todos los atributos o propiedades disponibles para la ventana y que nosotros podemos modificar. Dentro del apartado de tamaño podemos establecer, por ejemplo, los tamaños de ancho, altura, estándar y los máximos que puede alcanzar, así como el tipo de documento o tipo de ventana que deseamos establecer para el diseño de la ventana seleccionada, su título y otra serie de parámetros o de widgets que pondrán lo que es el estado de la ventana que estamos diseñando. Otro de los editores disponibles dentro del IDE es, aparte del que nos permite diseñar las ventanas, es el que nos permite diseñar los menús, la barra de menús que aparecerá cuando ejecutemos la aplicación. Si bien aquí tenemos los diferentes elementos, al hacer clic sobre la barra de menús accedemos al editor donde podremos navegar entre ellos viendo en todo momento el inspector, el nombre al que podremos acceder desde dentro de nuestro código, como las teclas de aceleración y el texto que deseamos que se muestre. Por supuesto, todos estos parámetros son localizables de forma que se mostrarán en el idioma en el que se ejecute la aplicación posteriormente por parte del usuario. Vemos que tenemos la capacidad de asignar tanto los iconos que deseemos asociar a cada una de las entradas de menú, así como el comportamiento, por ejemplo, si se trata de un submenú o una primera jerarquía dentro del menú seleccionado, las teclas de aceleración o de atajo de teclado, además de establecer por cada una de las plataformas específicas si deseamos combinar la tecla de acceso directo, por ejemplo, asignando la tecla opción en el caso de Macintosh, la tecla control o bien la tecla alternativa si fuese en caso de PC o Linux. Por supuesto, al tratarse de un entorno de desarrollo multiplataforma, el IDE de Soyo, que podemos ejecutar tanto en Mac como en Windows como en Linux, también nos permitirá ver desde cualquiera de estas plataformas el aspecto que tendrá nuestro menú en los diferentes sistemas operativos soportados. Por ejemplo, en Windows, cambiando en todo momento tanto el aspecto como en los componentes y mostrando las teclas de aceleración establecidas para cada caso, y también bajo Linux. Otro de los componentes realmente importantes en el IDE de Soyo no es otro sino el que nos permite establecer los ajustes de compilación, esto es, a la hora de crear la aplicación independiente que podrán ejecutar nuestros usuarios una vez que la distribuyamos. Aparte de los ajustes compartidos para todas las plataformas soportadas y que nos permite establecer, entre otros parámetros, si se trata del soporte de gráficos en alta definición, los diferentes niveles de optimización y el idioma que debe de presentar por omisión entre todos los que nosotros decidamos soportar, lo que
resalta es la capacidad de que para cada una de las arquitecturas podamos establecer la gestión de crear tanto aplicaciones de 64 o 32 bits. Ya sabes que dentro de muy poquito, si no es ya, Apple solo soportará las aplicaciones de 64 bits. En el caso de Windows también podremos establecer el tipo de comportamiento de la arquitectura entre 64 y 32 bits. Y dentro del apartado de atributos también podremos decidir entre incluir todos los componentes de las DLL dinámicas para contar con las librerías requeridas para ejecutar de forma independiente la aplicación, el soporte de las diferentes versiones de Windows que decidamos contemplar y, por supuesto, con qué privilegios deberá de contar el usuario encargado de ejecutar las aplicaciones generadas. En Linux también cabe destacar la capacidad de variar entre la arquitectura de 64 y 32 bits, establecer la variante ARM32, que sería la que nos permitiese, por ejemplo, acceder a la creación de aplicaciones para Raspberry Pi, y que ya sabes que es esta la arquitectura que soporta. Entonces tendríamos que hablar en este caso no de una arquitectura tal cual, sino dentro de una variante de lo que sería Linux y con soporte para procesadores ARM de 32 bits. Por supuesto, dentro de lo que es el inspector que nos permite acceder a todos los parámetros de los controles utilizados a la hora de crear nuestras aplicaciones, también contamos con una extensa librería de controles listos para usar. La librería también es sensible en función del tipo de proyecto que estemos creando. Por ejemplo, en este caso, para una aplicación de escritorio, contamos por las diferentes categorías reunidos todos los controles que simplemente arrastrando y soltando sobre el diseño de la pantalla se incorporarán a estos para que nosotros los podamos añadir, y luego haciendo doble clic sobre ellos ya podríamos, por ejemplo, establecer los manejadores de evento que se ejecutarían como respuesta a las acciones del usuario, y así, una vez añadida el manejador de evento, escribir el código correspondiente. Por ejemplo, en este caso nos limitaríamos a mostrar un mensaje: hola mundo, de forma que el usuario, cuando haga clic sobre este botón que acabamos de añadir al diseño de la pantalla, de la ventana, se nos mostraría este mensaje. Por supuesto, ya sabes que si descargas el IDE de forma gratuita desde www.soyo.com/download, puedes hacer todo esto que te estoy mostrando y también ejecutar las aplicaciones que crees desde el propio IDE, de forma que puedes comprobar de forma inmediata los resultados de los programas que estés creando. Este botón es el que acabamos de añadir con el manejador de evento, y vemos que si pulsamos sobre él se ejecuta como respuesta al evento lo que hemos establecido mediante código, el mensaje hola mundo, mediante un message box. Es una instrucción, una capacidad realmente sencilla. Pero destaca, como te estaba comentando, la librería, todos los controles disponibles listos para utilizar y que puedes incorporar a tu proyecto, y por supuesto también podrás crear tus propios controles gráficos de interfaz de usuario, todos ellos basados en Canvas. Entre los tutoriales disponibles en la web de Soyo podrás ver la forma en la que puedes crear tus propios objetos gráficos de interfaz de usuario, cómo añadir todas las capacidades para enriquecer aún más tus aplicaciones. Igualmente podemos determinar cómo deseamos ver todo este grupo de controles de la librería, utilizando iconos pequeños, grandes, solo las etiquetas, con o sin etiquetas, y la forma en la que te resulte más cómodo interactuar con ellos. Los ajustes de compilación solo estarán activos si dispones de la licencia, y si no, como te comentaba, podrás ejecutarlo desde el propio IDE. Obviamente, Soyo, el IDE de Soyo cuenta con otra serie de editores, como puedan ser, por ejemplo, los editores para crear informes, como es el que podemos ver en este ejemplo. Entonces podríamos crear aplicaciones que sean frontend de bases de datos para la generación de informes impresos. Puedes diseñarlos en este editor creando tanto las cabeceras de página como los elementos que compondrán el cuerpo de los informes, así como los pies o cierre de cada uno de los informes. Del mismo modo, como te comentaba anteriormente, ves que la barra de herramientas en cada uno de los casos responde para mostrar aquellos controles que sean inherentes, que sean adecuados para cada uno de los elementos seleccionados. Y aquí podríamos ver
todos los controles que nos permiten determinar el orden del control seleccionado dentro de la jerarquía, la distribución, alineación, etc. De igual modo, también encontrarás entre los tutoriales en vídeo disponibles en el canal de YouTube de Soyo varias entradas dedicadas a la creación de informes donde se explica con mayor detalle todo lo que puedes obtener mediante esta característica, incluida de serie en el IDE de Soyo. Otra de las capacidades del IDE es la que nos permite definir también los tipos de archivo con los que puede trabajar tus aplicaciones de escritorio, es decir, aquellos que genera de forma particular, de forma personalizada, para que sean abiertos por las aplicaciones que tú crees haciendo doble clic sobre los iconos de los documentos generados por tus propias aplicaciones, o bien para que también pueda trabajar y abrir, editar o simplemente leer aquellos documentos generados por aplicaciones de terceros. Todo esto es lo que se lleva a cabo mediante el editor de tipos de archivo. Dispones de información adicional que explica cómo crear y cómo ampliar esta capacidad creando tus propios grupos de tipos de archivo que después podrás aplicar a tus proyectos. Pero como veíamos al principio, las plantillas de iniciales, el selector de proyecto de Soyo no solo se limitan a la creación de documentos de escritorio. También puedes, por ejemplo, crear documentos o proyectos nativos, totalmente nativos, para iOS, salvo que en este caso verás que la particularidad, si bien se conserva la aplicación, el objeto de aplicación, podemos definir cuál de las pantallas deseamos utilizar por omisión cuando se ejecute el proyecto sobre dispositivos iPhone, cuál será la que se utilice cuando se ejecute sobre dispositivos iPad, y verás que podemos determinar también los formatos soportados para las pantallas. Ya sabes que tanto en iPhone como en iPad puedes decidir si tu proyecto, tu aplicación soportará el giro para verse en forma paisada, en forma vertical, y si quieres hacerlo en cualquiera de ambos sentidos, todo ello lo indicas desde este apartado, así como también el propio sistema de diseño para las pantallas, ya sea el formato de vista de lista o de data view que defines mediante la creación de las vistas. Si bien en los proyectos de escritorio trabajamos con ventanas, en los proyectos de iOS trabajamos con diferentes vistas que podemos añadir al proyecto y que se reflejarán también en el navegador de proyecto en la parte izquierda, en la columna izquierda del IDE. Nuevamente, como puedes comprobar, ves que en este caso, cuando seleccionamos cada una de las vistas, accedemos igualmente a la jerarquía con todos los controles que se han utilizado en el diseño de dichas vistas, así como los manejadores de evento que igualmente nos darán acceso al código y a la escritura del código por nuestra parte que se ejecutará en respuesta a dichas acciones, o bien los métodos que deseemos ejecutar y añadir. En este caso, las listas también en la barra de herramientas contamos con elementos que ya nos son familiares, como por ejemplo el de la distribución de las distancias, jerarquización en el orden del eje Z, distribución, alineación, etc. Y por supuesto también podemos ver simulado en el editor de las vistas cuál de los dispositivos queremos utilizar para ver cómo se encajan, cómo se mostrarían cada una de estas vistas empleando diferentes tipos de dispositivos simulados en cualquiera de las dos orientaciones soportadas, la vertical y también la paisada. El resto de los elementos son comunes, destacando uno de los editores también adicionales incorporados en este caso, y es el que nos permite añadir imágenes al proyecto. Como ya sabes, y desde unas cuantas versiones de los diferentes sistemas operativos, tanto de escritorio como de iOS y también de web, no solo están soportadas las representaciones de los gráficos, donde cada uno de los píxeles de gráfico es dibujado por cada uno de los píxeles de la pantalla, sino que también se han añadido definiciones con mayores calidades denominados High DPI o Retina, dependiendo del sistema operativo, y que en este caso son resoluciones 2x o 3x. Entonces, cuando añadas este tipo de gráficos a tus proyectos de Soyo, podrás decidir o añadir por cada uno de estos gráficos tanto la representación con escala 1, la de mayor resolución y la escala 3x.
gestionando automáticamente el ejecutable en cada caso cuál de ellas debe demostrar. Tú no te tienes que encargar de nada, todo ello se hace de forma automática por parte del proyecto. O en el caso de que decidas crear tus propios controles de interfaz de usuario, dispondrás de los elementos gráficos, los métodos del lenguaje para gestionar cada una de estas imágenes y mostrar la que se corresponda en cada caso. Igualmente vemos que los proyectos para ellos también contamos con ajustes de compilación, tanto de forma compartida, que son los que nos permiten nuevamente utilizar el sistema de optimización como los diferentes estados de versionado estándar en la creación de todo tipo de aplicaciones, y sobre todo los ajustes de compilación para iOS, que son los que nos indican o nos permiten indicar el certificado para el firmado de la aplicación con vistas a su distribución en la App Store. Igualmente, a la hora de establecer el dispositivo de simulación podremos elegir entre todos los disponibles y eso sí, ya sabes que las aplicaciones para ellos creadas con Soyo solo están soportadas desde el IDE de Soyo para MacOS y además requiere de la instalación de la última versión disponible de Xcode para soportar también la última versión del SDK disponible. Por último, si bien hemos visto las aplicaciones de escritorio y iOS, verás que en el caso de las aplicaciones web, nuevamente el IDE pasa a mostrar un objeto de aplicación, donde en este caso podrás indicar el icono como la página web que mostrará por defecto, el mensaje por omisión que se mostrará cuando se ejecute la aplicación y también el mensaje que se mostrará cuando se desconecte. Igualmente aquí verás un objeto adicional que es el que representa la sesión de usuario. Ya sabes que por cada una de las conexiones de cliente en una aplicación web se genera una nueva sesión y este será el objeto que podrás utilizar para gestionar todos los temas relativos exclusivos a cada una de las conexiones de cada uno de los clientes con tu aplicación. En este caso, las páginas web son las que sustituyen a las vistas de las aplicaciones de iOS o a las ventanas de las aplicaciones de escritorio y del mismo modo nos mostrará de forma jerarquizada en el visor o el navegador de proyecto todos los controles que hayamos utilizado para su diseño y nuevamente podremos acceder tanto a ellos, el código que se ejecutará en respuesta a los diferentes eventos que hayamos añadido, como también los métodos que se ejecutarán en cada uno de los casos. Nuevamente, en este caso, en los ajustes de compilación cabe destacar el tipo de despliegue que deseemos realizar. Además, si soporta la versión de CGI, cuando se habla de aplicaciones web podemos establecer diferencias entre aplicaciones CGI, que son las que se ejecutan sobre el servidor Apache, o standalone, que son las que se ejecutarían como una aplicación autocontenida y respondiendo al puerto que nosotros indiquemos. Obviamente, también puedes optar por desplegar tus aplicaciones web utilizando el servicio Soyo Cloud, de forma que simplemente haciendo clic en este icono verías cómo la aplicación se compila, se enviaría a los servidores seleccionados por ti durante tu suscripción y ya estaría disponible para tus usuarios sin tener que preocuparte de nada más, sin tener que preocuparte de los ajustes de seguridad y de tener que estar actualizando el servidor respondiendo a todas las posibles fallas o actualizaciones. Tú simplemente tendrías que centrarte en proporcionar tu solución, desarrollar la solución que deseas para tus clientes y la cuestión del despliegue y securización del servidor y actualización del servidor corre a cuenta de Soyo. Más sencillo, imposible. Como ves, este es un repaso muy sencillo de todas las capacidades que puedes encontrar en el IDE, pero comprobarás que en todos los casos es un IDE muy unificado entre todas las plataformas soportadas, también todos los tipos de proyecto, de forma que si estás acostumbrado a trabajar con proyectos desktop, no te sentirás perdido cuando afrontes nuevos proyectos para la web o para ellos, puesto que la mecánica siempre es la misma, los elementos siempre son los mismos y disponibles en los mismos sitios. Por supuesto, también estarás utilizando un mismo lenguaje común y un framework común, de modo que podrás aprovechar tu conocimiento a la hora de desarrollar todo el tipo de aplicaciones soportadas. Como de costumbre, espero que haya sido de tu agrado y en siguientes vídeos iremos entrando en mayor profundidad desplegando cada una de las diferentes capacidades proporcionadas por el IDE de Soyo.